Yo soy Silvia Rascón y esto es Gente Común hablando de emociones. El tema emocional es un tema bastante escondido de nosotros mismos, de las conversaciones, de lo que nosotros sabemos, de quiénes somos y de cómo sentimos. Porque así hemos sido educados y así ha sido también la educación formal. En la escuela no se habla de este tema o se da una repasadita leve sobre este tema, pero no se encuentran esas dos partes importantes del ser humano, que es la emoción y el aprendizaje. Cuando nosotros, los que hemos sido maestros, podemos hacer que el niño o que yo como maestro entienda eso, que no hay aprendizaje si no hay una correcta gestión de la emoción. Es cuando podríamos hacer algo por mover esos esquemas que existen dentro de un sistema escolar, de un sistema familiar, de un sistema social. Y es lo que nos ha provocado muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento en nuestras vidas cuando tenemos que lidiar con nuestra persona sin esas herramientas. En la escuela y en la familia, los niños, los jóvenes, los adultos conviven con otros seres humanos sintientes. Y esos seres humanos sintientes tal vez también traigan un gran desconocimiento. Entonces nos estamos ahí pasando el desconocimiento unos a otros y andamos buscando quienes ya de alguna manera entendieron que por ahí estaba las posibilidades de un ser humano, pues andan buscando afuera y buscan esas herramientas que no traen y que otras personas se las van a dar. Así ha sido la forma como nos hemos manejado en una sociedad mexicana, latina y, bueno, toda nuestra culturalidad, toda nuestra cultura nos permea y nos forma de alguna manera nuestros esquemas emocionales, mentales y de acciones. Entonces, dentro de ese esquema, me parece muy importante hablar de un mecanismo que sería fabuloso que todos lo integráramos a nuestra vida. Y ese mecanismo se llama dolor. El dolor ha sido un tema para nosotros porque nos enseñaron a rechazarlo. Y es natural que se rechace, porque es un mecanismo que nos avisa que algo necesitamos revisar o que algo necesitamos darnos cuenta. Y como no sabemos qué es lo que hay ahí en ese dolor, y estoy hablando del dolor físico primero, entonces inmediatamente vamos a que nos lo quiten. Porque es lo que hemos aprendido. No es que nosotros no entendamos, no comprendamos o no sepamos. Simplemente eso es lo que aprendimos. Y el dolor es una herramienta terapéutica, si lo sabemos usar. Primero que nada, necesitamos aprender a diferenciar el dolor de el sufrimiento. Les voy a leer algo que definitivamente es importante entender acerca del dolor. El dolor tiene la función de avisarnos para que hagamos algo a fin de reparar el daño físico que pensamos que lo genera. El dolor es una sensación
generalmente incómoda. Es el inicio de algo amenazante. Por eso hay una reacción natural en el ser humano que es el miedo al dolor. Pero ese miedo es adaptativo porque nos impulsa a evitarlo y a eliminarlo. A pesar de esta forma como nos han enseñado a ver el dolor, no siempre esa reacción de miedo nos lleva a un comportamiento adecuado. Cuando hay un dolor crónico en la persona, hay una lucha por evitar el dolor. Y muchas veces se convierte en un esfuerzo inútil, porque el dolor sigue ahí. Y entonces se genera un sentimiento de fracaso y una impotencia, y hay enojo, un estado de irritación en la persona porque espera que el dolor se retire, se vaya de su cuerpo. Y entonces influye en nosotros ese estado emocional. Y entonces nos vemos en la impotencia de que no podemos acabar para siempre con ese dolor. Muchas personas caen en depresión o en un estado de ánimo depresivo, que es muy diferente, y que les hace perder el sentido de la alegría. La continuidad del dolor, si el dolor continúa, el dolor físico, puede generar un estado de aislamiento social. ¿Por qué nos aislamos de la gente cuando sentimos dolor? Porque nuestro estado de ánimo no es el adecuado, porque nuestros comportamientos no son los que quisiéramos, porque el dolor, como lo vemos hasta ahorita, y espero que a partir de este episodio lo puedan ver diferente, nos han enseñado a que esa incomodidad tenemos que eliminarla. Y como pasan los días y no lo logramos, entonces generamos un estado emocional. Pero yo les tengo una noticia muy buena. Yo aprendí a trabajar con el dolor para hacerlo parte de mi vida y que ese dolor a mí me ayude a elevar mi estado de conciencia. Es un mecanismo muy sencillo que la verdad lo que les voy a decir cómo se hace para ustedes va a ser, ay, sí, ¿a poco tan fácil es? Pues sí, es demasiado sencillo. Pero lo primero que tenemos que hacer es aprender a discernir. Tenemos que tener una especie de enunciados que nos hagan saber si estamos en dolor o estamos en sufrimiento. Cuando yo estoy en sufrimiento, va a ser muy difícil que sea una herramienta terapéutica. El sufrimiento jamás me va a ayudar a elevar mi conciencia. Al contrario, me va a sostener en el nivel de conciencia que yo no quiero, en el que no me es útil, por muchos años. Puede ser toda una vida, puedo durar ahí en ese nivel de conciencia. El dolor, cuando yo lo asumo, cuando yo lo hago mío, me va a elevar a otro nivel de conciencia. Porque mi objetivo no es quitar el dolor. Mi objetivo es usarlo a mi favor. Y estoy hablando de el dolor emocional y el dolor físico. Los dos se trabajan igual. En el caso de saber si yo estoy en sufrimiento o si estoy en dolor, les voy a dar algunos enunciados que pueden ustedes escribir. Es muy importante escribir, porque al escribir nosotros estamos teniendo la conexión ojo-mano y eso nos hace aprender o hacer nuestras cierto conocimiento que nos va a ayudar a ser quienes verdaderamente somos. Entonces, lo primero es tomar una plumita, agarran una plumita, se sientan y escriben
y ponen así una línea en medio de la hoja. De este lado ponen sufrimiento y de este lado ponen dolor. ¿Y qué es lo que van a escribir? Bueno, primero que nada van a escribir en donde está el sufrimiento, es que se ubica en un tiempo distinto al momento presente. Si ustedes andan en el pasado y en el futuro, andan en el sufrimiento. Segundo, si está alimentado por pensamientos y emociones, están en sufrimiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la emoción son cambiantes. Entonces, imagínense nosotros andar ahí al ritmo que nos marcan las emociones y los pensamientos, pues claro que vamos a andar totalmente confundidos. Lo otro es que es subjetivo, o sea, como que no sé qué pasa, no sé dónde está, no sé en qué parte de mí se ubica esa sensación o ese momento o esa situación, lo ubico casi siempre afuera. Cuando andas en sufrimiento, esa sensación la ubicas afuera. Él me hizo, ella dijo, aquel me hizo la mala cara, el gobierno, la sociedad, no sé. Cualquier cosa afuera te va a estar generando un motivo para que tú estés en ese estado emocional. Hay una reacción constante, afectiva. Por ejemplo, pues no puedes abrazar, te cuesta trabajo acercarte a los demás, no puedes tener una conversación profunda porque estás tan metida en tu sufrimiento que es muy difícil profundizar. Y además, esa sensación que tienes está producida por un estado emocional, en donde ya se conformaron una serie de condicionantes, de pensamientos, de emociones, de vivencias, de experiencias, que ya hiciste todo un revoltijo de eso y entonces ya no sabes dónde está. Empeoran las relaciones. Si tus relaciones están empeorando, quiere decir que estás en sufrimiento. ¿Por qué? Porque las relaciones, cuando tú estás trabajando tu dolor, van a ser mucho mejor, se van a potencializar, porque es muy distinto que llegues y le digas, por ejemplo, a tu amigo o a tu amiga, oye, fíjate que me duele tanto lo que me dijiste, a que le digas, es que tú eres esto y me dijiste y lo hiciste así, muy distinto. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de tu dolor, la otra persona te va a entender perfecto y no va a haber una reacción ni va a haber resistencia de la otra persona. No hay disfrute. Cuando yo ando en sufrimiento, es muy complicado que yo disfrute de la vida. Entonces, voy a estar viendo en todas mis situaciones, voy a estar viendo algo que no me gusta, que no me agrada, de lo que no estoy satisfecha. Eso significa que ando en sufrimiento. Y hay resistencia. La resistencia es lo más claro de cuando uno está en sufrimiento. No aceptas lo que está sucediendo. O sea, es increíble, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, la muerte, es algo tan seguro y tan real, y sin embargo la gente, ¿por qué se moriría si estaba muy joven? ¿Por qué se murió si estaba, no sé? Pues porque la muerte existe. Entonces, cuando tú andes en sufrimiento, vas a decir, ¿por qué se murió? O vas a tener muchos cuestionamientos o ideas sobre ese tema para poder explicártelo. Cuando hay dolor, se trasciende muy, muy bonito, porque es muy distinto decir por qué se murió a decir me duele que se haya muerto. Muy distinto. Cuando tú andes en dolor, que tú digas, a ver, ya no quiero estar en sufrimiento, porque también hay que tomar una decisión. Cuando yo decido ya no vivir en sufrimiento, tengo que empezar a trabajar el dolor. Primero que nada, vas a entender que estar en un dolor es un proceso psicológico. O sea, vas a entrar en estados emocionales diversos.
Vas a entrar en tristeza, vas a entrar en miedo, vas a entrar en culpa, vas a entrar en frustración. O sea, lo vas a entender, que eso es lo que va a suceder cuando estás en dolor. Vas a entender también que es desagradable, es incómodo, es duro y amenazante. Cuando tú entiendas eso, vas a integrar el dolor como parte de tu sanación, que no me gusta llamarle sanación, pero como parte de tu curación. Es una vivencia identificable y tangible. O sea, es muy distinto decir, me duele mi hombro, a decir, no sé ni qué me duele. No sé, pero algo me duele. Cuando el cuerpo ya se acostumbra a que tú lo tomes en cuenta para ser usado como el medio por el que nosotros sentimos, el cuerpo te va a avisar y va a ser tangible. Lo vas a sentir en una parte de tu cuerpo. Vas a saber exactamente en qué parte de tu cuerpo se encuentra esa sensación y la vas a observar. Es un fenómeno concreto. Cuando yo digo, me duele el estómago, es porque ahí está el dolor. En ese lugar está el dolor y es donde yo tengo que ir a indagar. Y hay aprendizaje personal. Cuando tú usas el dolor a tu favor, siempre va a haber un aprendizaje. Siempre vas a salir más fortalecido de esa sensación. Vas a salir con otra mentalidad. Porque salir de un dolor bien trabajado te acerca más a ti, te hace más, te habitas más tú mismo que cuando estás en sufrimiento. Cuando estás en sufrimiento no te estás habitando. Siempre hay una sensación. Cuando hay un dolor emocional, hay sensación física. Y cuando hay un dolor físico, hay una sensación emocional, pero es tangible, es totalmente ubicable dentro de tu sistema, de tu cuerpo, de lo que está dentro de ti para poder ayudarte a sentir. Y siempre va a evocar emociones. Si te duele el hombro, vas a poder decir, me duele el hombro y siento tristeza porque me duele el hombro. Y siento enojo porque no puedo moverlo. Y siento frustración porque me tiene, no sé, inutilizado o X, ¿no? Es muy objetivo. Como el sufrimiento es subjetivo, el dolor es objetivo. ¿Qué significa eso? Que lo puedes ver, lo puedes sentir, lo puedes localizar. Y eso, por eso lo hace tan terapéutico. Por eso es una herramienta el dolor. Y lo más importante es que es temporal. El sufrimiento es atemporal. ¿Qué significa? Que puedes pasarte la vida sufriendo. Y el dolor, si lo trabajas bien, puedes perfectamente bien trascender esa sensación que está en ti para ir hacia otro nivel donde ya tu pensamiento, tus emociones y tus acciones se mueven. Se mueven de manera que a ti te sea útil ese trabajo que hiciste. Entonces, la función del dolor es avisarnos algo. Él lo único que hace es decir, aquí estoy y te vengo a dar una información. Y lo importante es que siempre vas a sentir miedo ante el dolor. Eso grábatelo. Vas a sentir miedo. ¿Por qué? Porque eso te enseñaron. Pero poco a poco, conforme te vayas acercando al dolor de otra manera, ese miedo se va a ir disolviendo. Y vas a entrar en el dolor con un poco más de confianza, de tranquilidad y bueno, vas a entender que ese dolor solamente es una información. Y el impulso a evitarlo y a eliminarlo
se va a disminuir. Yo ahorita tengo una relación con mi cuerpo tan, pues yo creo que es fuera de lo que yo aprendí, de lo que yo sabía, de lo que yo creía. Es una relación totalmente simbiótica. O sea, ahorita mi cuerpo y yo somos uno solo. Cuando hay un dolor de lo que sea, tanto físico como emocional, solamente me pongo a trabajarlo. Lo hago de manera cotidiana. Todos los días hago este trabajo que se llama bioconciencia corporal sistémica, que es un método que yo diseñé precisamente por ese rechazo que yo le tenía al dolor, por el miedo que yo le tenía a sentir, por el miedo que yo tenía a ver lo que había ahí adentro. Entonces, pues creo que ha sido muy gratificante ver que sí es posible tener una relación con el dolor de manera distinta a como nos enseñaron o a como aprendimos. Y sobre todo que ese esfuerzo inútil que hacen las personas por quitar el dolor, lo vas a evitar porque ya no te vas a empecinar en quitarlo, sino vas a indagar en él. Indagar en el dolor es algo hermoso, es algo que te nutre, te alimenta, te llena de ti, porque tu cuerpo está haciendo un gran trabajo, está siendo muy receptivo de lo que está sucediendo adentro y te está dando la información adecuada, te está dando una información correcta para que tú la uses y puedas trascender ciertas cosas que en tu vida no has trascendido. Entonces, es bien importante aprender a trabajar nuestro dolor. Otra de las cosas es que cuando el dolor está ahí, que genera impotencia y estados de irritación o de enojo, vas a lograr disolverlos. Porque antes, por ejemplo, a mí, si yo traía algún dolor, lo que quería era que se quitara, entonces pasaba, no sé, 1 hora, 2 horas y no se quitaba, y claro que yo tomaba muchos medicamentos. Pues me enojaba, me sentía muy frustrada, porque yo lo que quería era no sentirlo. Y eso ya lo trascendí. Hoy puedo estar con el dolor, muy buen momento, no importa, a veces he estado hasta un día con un dolor y, y me gusta entrar en esa información, indagar, conocer, em, identificar qué partes de mi cuerpo están teniendo que hacerse cargo, porque eso es a lo que yo he llegado, ¿no? Mi cuerpo se hace cargo de mí cuando yo no entiendo algo, cuando yo no lo sé, cuando no lo comprendo, cuando no lo asumo. Entonces mi cuerpo se hace cargo. Y yo se lo agradezco mucho, porque mi cuerpo ha hecho un gran trabajo para traerme hasta mis 63 años en una condición que, pues yo la verdad se la respeto y se la admiro, porque pues, yo no tomo medicamentos, yo no tengo una necesidad o un deseo de que alguien me diga cómo comer o cómo alimentarme. Mi cuerpo es el que me guía. Entonces ha sido una serie de posibilidades que yo he encontrado a trabajar el dolor. Y una de esas, pues es que mi cuerpo en realidad es el que decide y elige qué es lo que tengo que hacer, no los de afuera. Yo siempre que tengo una pregunta o una decisión que tomar, yo se la pregunto a mi cuerpo y mi cuerpo me da información. Es algo que yo he logrado y todos lo podemos lograr, pero ha sido a estar constantemente trabajando esa parte, haciendo las cosas de manera que esas sensaciones a mí me sean útiles. Y bueno, ese sería el mecanismo que yo les recomiendo.
una hojita. A ver, vamos a ver, ¿estoy en sufrimiento o estoy en dolor? Les voy a dejar abajo del video cuáles serían las palabras, ¿no? Para que ustedes dijeran, sí, estoy en sufrimiento o no, estoy en dolor. Y cuando estés en dolor, pues sigas un poco o tú puedes aprender otras herramientas para trabajar el dolor, para integrarlo, para hacerlo tuyo y para usarlo a tu favor. Y pues eso hace una gran diferencia en la vida de las personas. Emocionalmente nosotros aprendimos muchas cosas erróneas. Y no es porque las personas que nos educaron tuvieran una mala intención, ni mucho menos, pero pues ellos tampoco sabían cómo es que un, un mecanismo como el dolor, un mecanismo como el sufrimiento, que son parte de la vida humana y eso no lo vamos a poder evitar porque es algo que es humano, pero sí podemos usarlo a nuestro favor. Y cuando nosotros usamos a nuestro favor la información que traemos corporal, emocional, mental, pues simple y sencillamente la vida va a ser más sencilla, más fácil, más, vamos a poder aprovecharla más, porque se pierde mucha energía en el sufrimiento. Cuando yo estoy sufriendo por algo, les voy a dar unos mecanismos para que los revisen en ustedes. ¿Cómo es mi termómetro para decir, a ver, sí estoy en sufrimiento? Fíjense bien. Primero que nada, tienes que observar los temas que repites. O sea, si tú estás hable y hable y hable de algo, eso quiere decir que estás en sufrimiento y que te duele, que ese tema duele. Que si viene tu amiga y le hablas del tema, que si ves a tu hijo le hables del tema, que en una plática, en una conversación de cualquier tipo, tú saques el tema, eso quiere decir que ese tema hay dolor y lo estás convirtiendo en sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo estás hablando con los otros, no contigo. Y con quien lo debes de hablar es contigo. Tú eres la persona que tiene que saber de ti, no los demás. Eso es algo que es muy complicado de entender, sobre todo porque nos han enseñado que hablar de lo que nosotros sentimos tiene que ser con otros. No necesariamente. Que claro que se hace, es lo que se hace en realidad, hablar con otros. Pero créanme que hablar con uno mismo es el mecanismo adecuado. ¿Por qué? Pues porque yo soy la única que sé lo que está sucediendo aquí adentro. Nadie más lo sabe. Nadie más va a hacer el movimiento no más que mi interior. Entonces, si tú te encuentras hablando del tema una y otra vez, hay que trabajar el dolor. Ahorita les voy a decir los mecanismos o las herramientas para trabajarlo, porque es muy sencillo. La otra parte es bien importante. Cuando tú estás quejándote, o sea, que te quejas y te quejas y te quejas de todo, de todo. Que si porque está haciendo frío, que porque está haciendo calor, que porque estamos muy mal con el gobierno, que si, no sé, la queja es constante, estás en sufrimiento. Cuando uno trabaja el dolor, la queja deja de ser, porque ya no necesitas hablar de algo que definitivamente no lo puedes mover o no lo puedes cambiar y solamente te das cuenta, pues, que ese tema no hay necesidad de quejarse de él. Entonces, la queja es otra señal de que estás en sufrimiento. Otra señal de que estamos en sufrimiento es el victimismo. Si yo le echo la culpa a los demás de lo que sucede en mi vida, esta es mi vida y acá están los demás. Ellos no están aquí adentro.
Ellos están acá afuera. Pero sin embargo, cuando yo estoy en sufrimiento, voy a señalar al otro de que dijo, que no hizo, que vino, que no vino, que llegó, que no llegó anoche. Bueno, X cosa, ¿no? Ahí es una señal de que estás en sufrimiento y que ese tema te duele. Cuando a nosotros algunos temas nos duelen, definitivamente sufrimos, pero es por la forma como lo estamos gestionando. No significa que ese tema no pueda moverse hacia otro nivel de conciencia y a otra mentalidad. Nosotros lo podemos transformar, pero es una señal. Hay que estar pendientes de cuando andamos de víctimas. Y a veces es complicado aceptar o darnos cuenta que estamos de víctimas, pero nada más observa eso. Ay, le estoy echando la culpa a los demás, ¿no? De lo que hago, de lo que digo, de lo que pasa. Es que fulanito no vino, es que sutanito hizo esto, es que ya con eso, si tú te escuchas y te escuchas, para eso tienes que observar, tienes que aprender a observarte. Otra de las cosas que te hacen es tomar todo personal. O sea, si alguien me volteó de feo, es porque la traen conmigo. Si alguien me dijo algo o dijo algo en un grupo, yo me lo llevo, ¿verdad? Porque, lo dijo por mí. Eso significa que andas en sufrimiento y que te duelen cosas, que no has trabajado el dolor, que el dolor está ahí y son dolores muchas veces que no son ni siquiera del presente, son dolores de tu pasado. Al menos los míos eran del pasado, mucho, mucho del pasado. O sea, mucho del dolor que tuve de niña, yo no lo trabajé, no lo sabía, no sabía que lo traía. Solamente mis comportamientos daban a conocer ese dolor, pero yo no era capaz de observarme, porque para mí, pues era más fácil echar la culpa a los demás, era más fácil quejarme, era mucho más fácil en mi mentalidad de sufrimiento, era más fácil estar en el pasado y en el futuro, en lugar de encontrarme en el presente. Y bueno, pues cuando te encuentras en el presente dices tú, pero ¿qué estaba haciendo? O sea, verdaderamente ves la diferencia y te encanta ver que estar en el presente, pues es un regalo que te das a ti mismo. El otro es cuando haces demasiado. La gente que anda apurada, con prisa, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, trae mucho dolor. No trabajado. Porque el dolor todos lo traemos. Pero yo ahorita me siento que traigo mis dolores trabajados. Los conozco, algunos todavía están ahí, pero ya los sé usar a mi favor. Entonces, pues esos dolores que de alguna manera están escondidos son los que te hacen tener comportamientos compulsivos. Comer demasiado, fumar, drogarse, tomar demasiada refrescos, o comer demasiado azúcar, comer demasiada harina. Todo eso es una señal de que tú estás en sufrimiento y que te duele algo y que no lo has trabajado, que has dejado que el dolor no te guíe, porque el dolor guía. El dolor te da un camino distinto al que has venido caminando, porque el dolor tiene una función en nosotros y que es mostrarnos qué partes de nosotros se tienen que atender. A veces yo me acuerdo mucho cuando iba a la tiendita en mi pueblo, ¿no? Que había un mostrador en medio y la persona del otro lado pues te atendía. Te daba lo que tú necesitabas y bueno, ya lo pesaba o te lo envolvía o X cosa, ¿no? ¿Cómo te sentías cuando te atendían bien? O cuando vas a una tienda, que te atienden bien, ¿cómo te sientes? Feliz. Sales contento, sales agradecido, ¿no? De que la otra persona te atendió.
Y esa sensación se queda a veces hasta por días o meses, y luego empiezas a recordar y dices: "Ay, en la tal tienda me atendieron muy bien". Es exactamente lo que hace el dolor. Cuando tú lo atiendes, cuando tú le das tu tiempo, cuando tú le das tu cariño, tu espacio, el dolor de veras es tan agradecido que se disuelve, porque el dolor está ahí, porque tú lo estás creando. Eso es algo bien impactante, ¿no? Cuando dice uno, bueno, pues si yo lo estoy creando, ¿por qué no lo puedo eliminar? Pues porque no tienes herramientas para trabajarlo, porque estás yendo con la herramienta equivocada y también es totalmente válido porque no sabemos cómo se trabaja el dolor, cómo es que nosotros somos capaces de crear algo para que nos informe que algo está sucediendo, que algo tenemos que atender y no sepamos cómo atenderlo. Nomás ahí está el pequeñito mecanismo en donde tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones, que se las voy a decir y van a decir: "Guau, o sea, ¿tanto tiempo sufriendo por lo mismo?". Pues sí, yo también pasé por eso, años de mi vida, casi le dediqué 50 años de mi vida o más al sufrimiento. Y créanme que no fue porque no era lista o porque no era inteligente, fue porque eso era lo que traía programado y yo nunca me hice cargo de esa programación. Solamente la seguía y ese afán de hacer mucho, 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 pues, evitaba que yo estuviera un momento a solas conmigo, evitaba que yo me viera. Y entonces, pues, era una actividad compulsiva la que yo tenía. Siempre tenía cosas que hacer. De hecho, cuando empecé a hacer bioconciencia, una de las, pues, las dificultades que tuve fue estar sentada o acostada sin hacer nada. Me costaba, no, 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 era una resistencia, era un rechazo a la sensación esa, porque, pues, siempre había estado, accionando. Ese era el mecanismo para huir, para evadir mi dolor. Y bueno, pues, en su momento me funcionó, porque pues no lo sentí, no lo vi y y la verdad, pues sí era muy doloroso cuando lo vi. Sí me costó mm, mucho trabajo interior para poder habitarme, ¿no? Y entrar en esos recovecos que había dejado el dolor para poder habitarlos y llenarlos de mí, sí fue complicado. Me costó muchísimo, muchísimo trabajo. Em, Otra de las señales de que estás en sufrimiento es la ansiedad y la depresión. Pues, ya en algunos episodios se los he comentado, pero, pues, ese fue el mecanismo que a mí me llevó a indagar en mí, a conocerme, a investigar, a saber cosas sobre las emociones, a pesar de que yo tengo una licenciatura en psicopedagogía. Que creo que ya estaba el mecanismo ahí desde el momento en que eliges una carrera que tiene que ver con la psicología, pues claro que ya está el mecanismo ahí, ya está la necesidad, por algo lo eliges. Pero ni aun así yo me sabía cómo, ¿no? Simplemente seguía mi camino como si fuera el mejor camino y que no era el mejor. Pero, pues, para mí era lo que sabía hacer, lo que podía hacer, y por ahí me fui, y cometí muchos errores, estuve con personas que no debía haber estado, tomé decisiones que no debí de haber tomado, elegí, caminos y personas totalmente erróneos para mi vida. Y bueno, pues, las consecuencias, claro que las tuve que y las he tenido todavía que pasar, ¿no? Que, em trabajar para poder llegar a ese nivel donde tú puedes saber que lo que hiciste, o lo que dijiste, o lo que, elegiste, no estabas en un nivel de conciencia tuyo,
si no estabas siguiendo una programación. Esa parte es muy liberadora. Cuando yo supe que yo hice cosas por programación y no por conciencia, a mí me liberó mucho del sufrimiento. Claro que hay dolor, porque ese dolor estaba ahí porque las consecuencias que tuvieron esas decisiones o esas elecciones, pues todavía algunas me persiguen. Pero es muy interesante cómo las veo ahora. Puedo convivir con ellas y puedo hablar de ellas sin que me atore aquí y sienta un nudo aquí y sienta ganas de llorar y sienta enojo o sienta algún mecanismo en mi cuerpo ya no está ahí porque todos los días lo trabajo. Entonces, cuando nosotros aceptamos, primero que nada, que estamos en sufrimiento, entonces tengo que elegir trabajar el dolor. Nosotros somos mecanismos. Todo lo que está allá adentro se desarrolla sin que nosotros lo hagamos. Digerimos, dormimos, pensamos, respiramos. Todo está completamente establecido. Y eso a nosotros pues, nos hace como, ok, ahí está. Esos mecanismos que nosotros tenemos, de alguna manera a nosotros nos produce como una certeza, ¿no? De que voy a respirar mañana o de que voy a respirar al ratito. Eso yo tengo una certeza. Y cuando no sucede, cuando no sucede, entonces lo que hago es preocuparme. ¿Cómo que ya no puedo respirar? Ahora que sucedió lo que sucedió en años pasados, pues la gente se asustó porque no estaba respirando adecuadamente. ¿Cómo? Si yo tengo todo para respirar, ¿verdad? O sea, yo tengo que respirar, ¿por qué no estoy respirando? Y las personas lo vieron como una amenaza. Por eso mucha gente se murió, porque tenían tanto miedo a lo que estaban sintiendo que mucho proceso emocional fue muy intenso. Y bueno, pues cuando el proceso emocional es muy intenso, la situación física se hace también más intensa. Eso es algo que todos podemos experimentar, ¿no? A veces algún proceso físico que estaba leve, tranquilo, que empezó como una tosecita, de repente ya se convirtió en neumonía, pero por el miedo que tienes. O sea, tienes tanto miedo a lo que está sucediendo ahí que tú mismo agravas la situación. Eso es totalmente comprobable. Entonces, cuando la gente está deprimida y ansiosa, es porque no ha trabajado su dolor. Y se los digo por experiencia. No se los estoy diciendo porque me lo inventé. Yo así fue como me disolví la ansiedad y la depresión. Cuando empecé a hacerme cargo de mi dolor. Esto me duele, esta parte de mi vida me duele, esta decisión que tomé me duele, esta elección que hice me duele, o sea, me duele cómo fui tratada de niña, me duele, aún a mi edad, me duele ver la relación que tenemos en mi familia, me duele. Y esa parte no la tengo por qué evadir, ni se la tengo por qué platicar a otros. Solo lo tengo que saber yo. A mí me duele. No, pero que mira, que no te tiene por qué doler. Es que no necesito dar explicaciones ni que me convenzan, de lo contrario. Yo tengo que hacerme cargo de mi dolor, porque es la única manera de avanzar, de trascender, de transformar. Muchas personas juzgamos o criticamos a los demás porque no hacen o porque no son de cierta manera. Pues es que las personas traen mucho dolor.
no reconocido, no identificado. Y por eso sus acciones y sus conversaciones a veces o sus relaciones son tremendamente difíciles. Que hay tanto dolor que lo único que hacen es lastimar, herir, hacer actos en contra de los demás. Y eso es lo que nos hace hacer ciertas cosas que de alguna manera, si nosotros hubiéramos trabajado el dolor, no las haríamos. Porque yo vi mi transformación a partir de que empecé a trabajar la bioconciencia corporal sistémica, pues muchos de mis actos ya no se hacen, porque mis actos ahorita, cuando yo me veo que estoy actuando o sintiendo o pensando de una manera que ya la conozco, porque ya estuve ahí, inmediatamente me pongo a trabajar y digo, aquí hay algo, tengo que verlo, tengo que meterme ahí, indagar, escudriñarlo y obtener la información que necesito para que mi mente, fíjense bien, mi mente y mi cuerpo hagan su trabajo. Así como les dije ahorita, nosotros sabemos que los mecanismos que están ahí adentro van a funcionar, lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque todos los días funcionan. Pero que un mecanismo se nos atore mañana, pues nos vamos a sentir muy asustados. Pues exactamente es lo emocional, igualito. Si yo me pongo a trabajar en mí, me observo, me doy cuenta y lo hago consciente. La frase es, soy consciente. Soy consciente que me duele la cabeza. Soy consciente que me duele el estómago. Soy consciente que me duele la pierna derecha. Ya con esa frase le están dando una ayudada al cuerpo que no saben. O sea, es increíble lo que hace el cuerpo cuando uno dice eso. Y es importante decirlo en voz alta. Porque cuando nosotros hablamos, nuestra garganta vibra y por lo tanto esa vibración tiene un efecto terapéutico en todo nuestro cuerpo. Por eso la gente cuando va a terapia habla en voz alta, no habla en silencio, ¿verdad? Habla en voz alta porque eso es lo que hace que de alguna manera tú te des cuenta de cosas. Entonces, así como vamos y hacemos la terapia con otra persona y hablamos también con nosotros, tenemos que hablar en voz alta. Es importante por cuestión orgánica. Y eso produce vibraciones, produce ondas que van a generar un alivio, que van a generar una curación. Entonces, cuando tú ya te des cuenta que dices tú, bueno, pues sí, estoy en sufrimiento, porque me siento así, estoy deprimida, ando ansiosa, ando quejándome por todo, estoy mm, echándole la culpa a los demás, me siento víctima, esto está largo, o sea, ya tengo años quejándome de lo mismo y no sucede nada, nada se mueve, todo sigue igual. Entonces, hay que trabajar el dolor. Las herramientas que yo les voy a dar para trabajar el dolor son muy simples y mucha gente prefiere no hacerlas porque se les hace que hacer eso es pérdida de tiempo. Pero créanme que si ustedes lo hacen todos los días, un ratito, 10 minutos, con eso van a tener una completa, como un diálogo interno con su cuerpo, en donde su cuerpo no va a tener que hacerse cargo de cosas que ustedes no le hayan dicho, porque ustedes le tienen que decir a su cuerpo qué está pasando. Él sabe muchas cosas, pero él las trae grabadas. Pero lo que sucede en este momento, lo que ustedes están pensando, lo que ustedes quieren, lo que ustedes están batallando para procesar, él no lo sabe. Entonces, tenemos que establecer un diálogo. Y la primera parte es, primero que nada, sentarte, acostarte y observar.
observar las sensaciones corporales y decirlas en voz alta. Pues estoy sintiendo mis pies dormidos, mi rodilla derecha me duele, tengo el estómago inflamado, siento mi hombro derecho muy cargado, mis manos están frías, mi cabeza se siente muy saturada, siento mis ojos cansados, no sé, todo lo que ustedes puedan describir de lo que están sintiendo hace la gran diferencia. Esa es una de las herramientas. Se llama escaneo corporal. Y lo van a ir haciendo, si nada más pueden hacer esa herramienta, está perfecto. No necesitan hacer todas las herramientas. Hay cosas que se necesitan hacer sí o sí, y ese es uno. El escaneo hay que hacerlo todos los días. Y si es posible en la mañana y en la noche. Porque eso te va conectando con tu sensación y por lo tanto con la conciencia que trae el cuerpo, con la programación que trae el cuerpo. Entonces, el escaneo es así, muy simple, muy sencillo. Puedes durar 5 minutos, 10 minutos, no sé el tiempo que tengas, pero así. Y ya, es todo lo que vas a hacer con esa herramienta. La otra herramienta es estiramientos. Cuando yo me despierto en la mañana, yo antes hacía esto. Yo me levantaba y ¡fum! Saltaba de la cama. Parecía resorte. Peor si ya estaba tarde, ¿no? O si ya estaba a un tiempo donde ya me debería de haber levantado. Grave error. Cuando ustedes se despiertan, lo primero que tienen que hacer es estirarse, pero súper estirarse, hasta que el cuerpo tome otra vez el control de lo que está ahí adentro. Porque cuando ustedes se durmieron, soñaron, el cuerpo se soltó, el cuerpo se dejó llevar por la programación, porque ustedes no estaban alertas. Entonces, es bien importante estirar. Y una de las partes que es muy importante estirar es subir la columna. O sea, cuando estás acostado, subes la columna y ahí te estás un ratito, con la cadera hacia arriba. Ese estiramiento da una sensación en la columna vertebral en donde vuelve a conectar otra vez de manera consciente y sobre todo de manera sanadora, de manera curativa, para que el cuerpo se sienta otra vez en control de sí mismo. Y la otra parte es bien importante, subir tus rodillas hacia tu abdomen. Ese estiramiento es muy importante para ayudar a las caderas, que son las que se mueven, que son las que nos llevan hacia donde queremos ir y son las que de alguna manera rotan, nos ayudan a muchas cosas, ¿no? Para darles a las caderas ese nuevo mensaje, ¿no? Aquí estamos, vamos a iniciar el día. Y la otra parte que es súper importante es los pies, hacer esto, pero muy lento. Todos estos movimientos tienen que ser muy lentos, porque tu mente, como está habituada a llevar todo muy rápido, por eso andas en sufrimiento, porque tu mente anda bien acelerada. Entonces, necesitas enseñarle que, hey, bájale, vamos a hacer las cosas lento, despacito, no vamos a hacer esto rápido. Y empieza el proceso en donde el cuerpo baja la adrenalina, baja el cortisol y tú puedes empezar el día de una manera distinta. Ya con la conciencia de que tú eres la que llevas el timón de tu vida. No la programación, ni los otros, ni la sociedad, ni el gobierno o X, ¿no? Entonces, ese es otro. Lo otro es hacer ejercicio muy lento. O sea, si tú haces ejercicio y siempre vas
Ay, que quién sabe que yo he visto gente en donde voy a hacer ejercicio que andan rápido, 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 rápido. Entonces, cambia el ritmo de tu forma de hacerlo. Camina lento, levanta las pesas bien despacito, todo hazlo a otro ritmo. Eso le va a decir a tu cuerpo, aquí estamos y estamos en control. Es una maravilla. Y la otra es las respiraciones. Ya saben todos, ¿no? Que las respiraciones son una maravilla. La respiración, pues, todo el tiempo se nos ha dicho y hemos sabido, ¿no? Que la respiración es una herramienta muy, muy buena para regularnos, para autorregularnos. Pues también eso es parte del proceso del dolor, ¿no? Y ya cuando hayas hecho eso, entonces empieza a trabajar tu dolor. Tienes que primero poner al cuerpo en cierto estado para poder trabajar el dolor. ¿Y cómo se trabaja? Pues así. Me dolió, me duele que mi nuera no me hable, o me duele que mi papá me pegó de chiquita, o me duele que no he logrado lo que quiero, me duele no poder moverme, o me duele no poder comer lo que a mí me gusta, no sé, X, ¿no? Tú puedes tener una lista, yo otra lista de dolor, pero es bien importante hacer ese trabajo todos los días, ¿no? Solo con que lo digas, dilo en voz alta, me duele esto, otro. Y claro, me duele la cabeza, me duele el ojo derecho, me duele la mano, me duele el dedo. O sea, incluye el dolor físico, porque también es parte del dolor emocional. La verdad, pues yo he resuelto muchos dolores físicos a través de ese proceso. Entonces, pues esa es mi invitación en este capítulo para que ustedes realmente tengan herramientas importantes de apoyo para que sus emociones estén más, que ustedes habiten sus emociones, que ustedes habiten su cuerpo y que ustedes habiten su mente, porque de eso se trata la vida, de que nosotros habitemos esas partes que nos regalaron, que nos dieron cuando nos dieron la vida, pero pues no traían instructivo y no traían los mecanismos adecuados para muchos, para otros pues sí les tocó traer instructivo, pero a quienes no nos tocó pues tenemos que hacerlo, tenemos que crearlo. Y pues yo les paso esa forma en donde en la bioconciencia corporal sistémica hacemos para poder limpiar, ¿no? Limpiar espacios que están llenos de dolor y que no dejan que el ser avance o trascienda o se sienta mejor, ¿no? Y pues es todo por este episodio. Les pido de todo, con todo mi ser, que por favor lo compartan para quienes están sufriendo y estos mecanismos o estas herramientas les pueden ayudar. Gracias por compartirlo, gracias por sus likes, gracias por todo lo que nos regalan, por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente episodio.